tratando el día de hoy es trastornos alimenticios. Nos están acompañando la doctora psicóloga Wendy Somoza y José Ciso, psiquiatra. Quisiera en esta parte que me identificaran cuáles son esos síntomas o esos, síntomas mentales que presenta una persona que tiene algún trastorno alimenticio como la bulimia, la anorexia o la ortorexia, que ya habríamos dejado claro en el segmento anterior, que es como una introducción a la anorexia, doctor Ciso. Exactamente. Fíjate, hay una coexistencia de la anorexia nerviosa, de la bulimia nerviosa, todos los trastornos de la alimentación en general, con los trastornos afectivos, principalmente la depresión. Hay un 65% de incidencia de depresión en estos pacientes. También trastornos de ansiedad o fobia social se puede ver también. Más en el caso de la bulimia nerviosa, está muy asociada a lo que son trastornos de dependencia a sustancias o dependencia al alcohol. Como son trastornos o entidades que tienen mucho en común con el trastorno obsesivo-compulsivo, podemos ver mucha incidencia de síntomas obsesivos compulsivos, por lo menos en la bulimia. Se ha demostrado que hay mucha coexistencia con lo que es la cleptomanía o hurtos, también con diversos trastornos de la personalidad. Pero hurto en comida o ¿No? Por cualquier lo menos objeto. hurtos en tiendas, no se sabe por qué hay una relación de individuos con bulimia nerviosa y estos pequeños hurtos. Sí, ¿Okay? precisamente por esta pérdida del control del acto, ¿sí? Entonces, a lo mejor, bueno, hacen hurto o sea, es algo que no pueden controlar. Se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué hiciste eso? Es que no lo pensé al momento en que lo estaba realizando. Lo mismo que dicen cuando están ingiriendo la gran cantidad de alimento. Ahora, estos síntomas lo puede causar justamente que les falte algún alimento en específico ¿por qué pasa esto, Sí. Fíjate. Bueno, doctora? hay múltiples, o sea, no hay una causa precisa para determinar esto, sino que hay múltiples factores. Entonces, por ejemplo, yo me podría ir por el factor emocional, el afecto, porque a veces se produce por un exceso o por una escasez, digamos, de afecto. Okay. Entonces, o sea, eso cubre algo que está más de fondo, que eso es necesario estudiarlo más adelante, en consulta, hay que profundizar en realidad qué fue lo que despertó todo esto que está sucediendo, porque es un síntoma evidente de algo más que está ocurriendo, y eso es lo que también tenemos que prestarle atención. Generalmente son personas que han recibido demasiada atención, entonces ahí es donde viene el exceso, o personas que más bien son carentes de afecto, entonces allí es donde está el deceso. Entonces, bueno, Hay una interacción de factores ambientales y predisposiciones genéticas. Por lo menos está bastante demostrado que hay un componente genético muy importante. Cuando se hacen mediciones de diversas sustancias, por lo menos hay una que se llama MSHG, que son las siglas, que se mide en orina, y líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que está en la médula espinal en el cerebro. En los pacientes con anorexia y bulimia nerviosa está por debajo de lo normal. También hay una disfunción del eje hipotálamo hipofisiario gonadal. También se evidencia que hay una disminución en ciertas zonas del cerebro de la concentración de ciertos neurotransmisores como la serotonina, la adrenalina y la dopamina. Justamente estos son neurotransmisores que están involucrados en el control de los impulsos y explican por qué se produce toda esta serie de trastornos y esta incapacidad para imponer límites. Ahora bien, si inician, según estudios, las mujeres, en quien es más frecuente, inician a padecer esto o se introducen en algún trastorno alimenticio alrededor de los 15 años. ¿Por qué pasa con una persona tan joven? bueno, precisamente porque estas personas están como que buscando cuál es el ideal de mujer, de ser mujer, están en ese proceso, bueno, cómo quisiera ser, están haciendo todas estas preguntas, porque bueno, a la medida que van creciendo se van como que, o digamos, se tienen que acercar ya a una personalidad definida, a una forma de ser definida, o un aspecto físico definido. Entonces ellos en esa búsqueda, bueno, pueden ver en televisión, en redes sociales, más o menos cuál es el ideal, y siempre hay una tendencia del ser humano a llegar al ideal, a lo correcto, a lo que es más aceptado. Entonces, bueno, por eso los adolescentes son más predispuestos a realizar este tipo de Y fíjate que está demostrado, ¿no? Como hablábamos anteriormente, si hay una incidencia mayor en mujeres, por cada 10 a 20 mujeres, por ejemplo, con anorexia, hay un hombre con anorexia, ¿de acuerdo? Y este incremento también se ve en las mujeres que están en actividades donde se requiere la perfección, por llamarlo de alguna forma. Okay. La danza, el ballet,
el mundo de la moda, todo lo que implica el modelaje, donde hay una delgadez extrema y que se les exige que sea de esa forma. Curiosamente, los hombres con anorexia están involucrados en actividades deportivas donde se requiere cierto patrón físico. Entonces sí hay una interacción importante entre las exigencias y la parte genética también. Por eso se dice que hay una afectación social para la persona que padece anorexia, bulimia. Claro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una afectación social? Mira, que hay un disconfort en lo que son sus interacciones. Por lo menos en el caso de la anorexia, se pierde el interés en otras actividades que no sean el control estricto de las actividades físicas y de la comida. Se pierde la interacción con familiares, la interacción con amistades. Son personas que no van a salir a cenar con otras personas. Pueden salir, sin embargo, esconden la comida en servilletas, en los bolsillos. En el caso de la bulimia, imagínate una persona que de repente esté cenando con alguien y presenta un episodio de atracón, una compulsión por esta ingesta bárbara de comida. O sea, sí genera un disconfort, sí genera un alejamiento de su círculo y por eso se habla de la afectación social. Justamente, y me voy a permitir acá leer parte de un informe o un estudio que había en 2015, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Fundación Humana presentó un estudio donde señalan que existe un incremento de al menos 20% en trastorno alimenticio con bulimia y anorexia en los adolescentes que pasan más tiempo en las redes sociales. Y pues en varios portales en internet también pues se reflejaba información como esta, que las personas o los jóvenes que mayor tenían contacto con redes sociales eran los más propensos a padecer algún trastorno alimenticio. Justamente quisiera que ustedes me aclaren un poco el panorama. ¿Cómo traducimos esto? Doctora. Bien, ahora, en este momento las redes sociales son las que aportan, digamos, más información a los jóvenes. Ellos están más interesados ahorita por esto, precisamente por una conexión con la imagen que andan buscando, y eso se asocia mucho con la adolescencia. En la adolescencia prepondera mucho la imagen, sí, la imagen tanto imaginación, imagen tanto lo que estamos viendo. Entonces, bueno, se van por estas redes sociales donde los estándares de belleza cada vez son más elevados y menos, sí, o más difíciles de alcanzar, bueno, incluso imposibles, porque, bueno, como lo estaba comentando el doctor hace un momento, está la presencia del Photoshop, bueno, por, digamos, técnicas tecnológicas donde la persona ya no es real, la que se está viendo. Entonces los adolescentes tienden a crear una distorsión de su propio cuerpo, dicen que no, que son horribles, cuando en realidad no, o sea, no hay manera de llegar a ese ideal, porque ¿cómo haces si eres humano y no eres una aplicación de... Claro, pero justamente en este momento me imagino que los padres se deben estar preguntando qué hacer. No le podemos quitar el teléfono celular, no le podemos quitar la tabla, la computadora. ¿Qué hacemos? No podemos extraer a los muchachos para que no vean esto y empiecen a tener algún nosotros trastorno. estamos en continuo aprendizaje. Estos aprendizajes que tenemos a lo largo del día, a lo largo de la vida, van a modelar de una u otra forma nuestra conducta. ¿De acuerdo? Si tú ves una red social, se está presentando un modelaje que tienes que cumplir con ciertos patrones o ciertos requisitos para ser aceptado socialmente, que es lo que viene a generar esta conducta en los pequeños. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, desde muy pequeños, como están en continuo aprendizaje, mostrarles el otro lado de la moneda, explicarles lo que es la edición, lo que son los efectos perjudiciales en el organismo, explicarles que van a ser aceptados o aceptadas, o las niñas van a ser aceptadas, ya que son la población más vulnerable, que ellas van a ser aceptadas independientemente de los estándares que te muestra la sociedad, ¿de acuerdo? No es necesario estar en una delgadez extrema. Fíjate que por lo menos las academias de modelaje o en las pasarelas ya no están aceptando estos modelos que estén por debajo del índice de masa corporal mínimo saludable. Entonces es eso, aportar continuamente un aprendizaje del otro lado, del lado positivo. Tenemos que hacer un corte, ya regresamos con muchísimo más acá en Soluciones en la última parte. ¿Cuál es el tratamiento y el apoyo familiar para una persona que padece algún trastorno alimenticio? Ya regresamos con muchísimo más acá en Soluciones.